Hola, hola. Espero que se me escuche. Bueno, muchachos, voy a comenzar a grabar la clase correspondiente que no pasamos. Voy a continuar donde estábamos. Estábamos calculando derivadas de funciones, ¿verdad? Entonces, imagínense que queremos nosotros derivar este tipo de funciones. Tenemos nosotros una función f que tiene que ser distinto de 0 en x, ¿ya? Siempre ya les dije que no existe la división entre 0. Entonces yo quiero derivar 1 sobre f de x. Entonces aquí ya tengo una fórmula para eso. Y voy a utilizar esa fórmula. Todos los teoremas nos ayudan a hacer estos cálculos mucho más fáciles, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver con un ejemplo. Fíjense, la fórmula está muy clara. Es menos un cociente, ¿no? Arriba pongo la derivada de f y abajo está f al cuadrado. Entonces, eso yo lo voy a aplicar para esta función. Fíjense, tengo una función f de x igual a x al cuadrado más 1. Ahora, esto yo lo voy a... Al momento quiero ver si está grabando. Está grabando. Así está grabando. Ya. Entonces, esto yo lo voy a derivar y voy a seguir la fórmula. Primero, ya sé quién es f de x. Entonces, la fórmula dice esto, ¿no? Tiene que ser menos. Arriba va la derivada de f de x. Y abajo f de x al cuadrado. Es solo seguir la fórmula, ¿no? Esto va a ser igual. Ahora, ustedes ya a este punto ya tienen que ser expertos para derivar este tipo de funciones. Fíjense, ¿cómo voy a derivar este f de x? Es la derivada de x al cuadrado primero, ¿no? Y va a ser 2x. Más la derivada de 1. La derivada de una constante siempre va a ser 0, ¿no? Entonces aquí va a ser más 0, ese 0 no lo voy a escribir. Y abajo f de x al cuadrado. ¿Quién es f de x? Es x al cuadrado más 1. Si se puede hacer alguna simplificación, yo lo voy a hacer. Aquí no se puede hacer nada, entonces aquí acaba este ejercicio. ¿Está bien? Estas notas yo lo voy a pasar hoy mismo al grupo para que puedan estudiarlo. Entonces, a ver, vamos a continuar. Solo son reglas de derivaciones, ¿verdad? Entonces, no hay nada donde perderse. Bueno, aquí está la regla de la potencia. Alguien me preguntó, ¿verdad? En clase, si para ese número n, habíamos visto esta regla para cuando n era un entero positivo. Ahora, cuando es un entero negativo, es de la misma forma. Y alguien me preguntó en clases si valía para otros más, y yo les dije que sí, que valía para cualquier alfa, ¿no? Ese n puede ser cualquier alfa, o sea, puede ser cualquier número real. Puede ser pi, puede ser raíz de 2, puede ser una fracción. Esta regla vale para todos. Si yo tengo una función que es f de x igual a x elevado a ese alfa, entonces su derivada, bueno, aquí solo lo voy a poner. El libro va paso a paso, ¿verdad? Pero yo creo que es un buen momento para mencionar que vale en realidad para todo, ¿no? Esto es igual a x elevado a alfa menos 1. ¿Ya? Entonces baja el exponente como el coeficiente y al exponente restamos 1. ¿Está bien? Eso es solo para recordar, el libro va en ese orden, pero yo ya les había dicho que vale para todo n, no solo para los enteros positivos, sino negativos y para cualquier número real, no solo enteros. A ver la regla del cociente vamos a ver ahora. Fíjense, si f y g son derivables, dos funciones derivables, a ver, vamos a ver un ejemplo de una función que no sea derivable. En general, la mayoría de las funciones que se consideran en la vida práctica, existen funciones que no son derivables. ¿Está bien? De eso podemos hablar un poco más en clase, pero en la vida práctica,
vamos a tratar siempre, se puede modelar. Hay puntos donde a veces no es derivable una función, entonces en un sentido práctico esos puntos se lo puede obviar de alguna manera para que sí, sea derivable en todo punto. Entonces, ese punto, bueno, me parece pertinente mencionar ahora, eso de ser derivable. Para nosotros siempre las funciones van a ser derivables. Acabando este ejemplo, voy a dar un, un, un ejemplo de una función donde no sea derivable. ¿Está bien? Y voy a hablar un poco respecto de eso. Pero pueden darse un respiro. Nosotros siempre vamos a considerar funciones que existe esta derivada. ¿Está bien? O sea, existe ese límite, ¿no? La derivada era un límite de un cociente. Entonces, ese límite siempre va a existir para nosotros. Ya, continuaremos. Si yo tengo dos funciones que son derivables, y fíjense, g tiene que ser distinto de cero. Eso siempre también lo ponemos, ¿no? Cuando g está cuando hay una función en el denominador, siempre tenemos que tener cuidado que sea distinto de cero. Esto no me voy a cansar de repetirlo porque hay algunos alumnos que cometen errores. No existe división entre cero. Entonces yo quiero derivar esa división de esas dos funciones. Y esta es la fórmula. ¿Ya? A ver, eso yo quisiera que tengan un tiempo para verlo. Aquí está la fórmula. Aquí está. Entonces, fíjense, tengo que hallar la derivada de f por g sin derivar menos f sin derivar por la derivada de g elevado a g al cuadrado. A ver, ¿cómo se pueden recordar esto fácilmente? ¿Cómo era la fórmula para derivar una multiplicación de funciones? Era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, más la segunda derivada. Digo, por la segunda derivada, ¿no? Quiero decir. A ver, eso lo pueden revisar en sus notas anteriores. Aquí lo de arriba es casi igual, lo único que cambia es este signo, ¿no? En la multiplicación hay un más. Aquí es menos. Y aparece aquí un cociente, g al cuadrado. A ver, vamos a hacer eso. Primero, a ver, yo quiero derivar esta función. Entonces, lo voy a hacer paso a paso. Primero, ¿quién es f, no? Yo puedo aquí ver que f es lo que está en el denominador. Es x, 5x a la cuarta, 6x más 7. ¿Está bien? ¿Y quién está en el denominador? ¿Quién sería mi función g? Sería el 2x al cuadrado. Entonces, yo quiero completar esa fórmula para encontrar la derivada de esa división. Entonces, voy a necesitar que me fije en la fórmula. ¿Qué necesito? Necesito la derivada de f, la derivada de g y luego g al cuadrado. G al cuadrado lo voy a encontrar fácil. Entonces, tengo que encontrar primero la derivada de f. Y esto ya sabemos derivar, ¿verdad? Este baja a multiplicar aquí el 4, ¿no? 5 por 4, 20 va a quedar aquí. Luego va a ser, al exponente lo restamos 1, va a ser 3. Menos, aquí igual, ¿no? Este exponente tiene 1, ¿no? Tiene un exponente 1, 1 por 6, 6 nada más, no pasa nada. Y este x elevado a la 1, lo restamos 1 y va a ser x elevado a la 0. Todo número elevado a 0 es 1, entonces aquí hay un 1 invisible, que no lo voy a anotar. Más la derivada del 7, 7 es una constante, es 0. Entonces, ahí acaba, ¿verdad? Estoy haciendo paso a paso para que se den cuenta de lo que estoy haciendo. Ustedes ya va a llegar a un punto en que esto lo van a sacar de un plumazo, ¿no? Sin ver, ya escriben ahí la derivada. Entonces, esto es, la derivada de g es x, 4x, ¿ya? Ahora sí ya tengo todo para hallar la derivada. Entonces, yo voy a hallar la derivada de esa función. Voy a anotar un momento. Y ahora me fijo en la fórmula.
Primero la derivada de f. ¿Dónde está? Aquí está. 2x, 20x al cubo menos 6. Eso se multiplica con g. Y g es 2x al cuadrado. Ahora dice menos f. Ahora f, ¿no? Bien ahí f. El f es 5x a la cuarta menos 6x más 7. Parece algo muy complicado, parece largo, pero la fórmula nos ayuda mucho, ¿no? Solo tienes que seguir la receta. La fórmula es una receta. Por la derivada de g. Y la derivada de g es x, 4x. Ahora, aquí viene g elevado al cuadrado. G es x al cuadrado, 2x al cuadrado elevado al cuadrado. Y ahora aquí yo puedo hacer todas las cuentas que yo sé hacer. Ahí me voy a tomar mi tiempo. Ustedes también pueden revisar. Tal vez yo me puedo confundir en algo. Mm, Ya, a ver, aquí lo voy a ordenar, ¿no? Siempre el exponente en orden descendente. Ya, bueno, parecía que ahí quiere acabar, pero falta, ¿no? Podemos eliminar un x, ¿no? Factorizo aquí x de arriba. Eso ya es álgebra nada más, ¿no? Factorizo x y se va con un x de aquí abajo. Y nos va a quedar 8. Ya. Y ahí acaba el ejercicio. Lo importante aquí es esta parte, ¿no? De aquí. Saber usar bien la fórmula, saber hallar bien la derivada. Después aquí es solo cuentas de álgebra. Y no es difícil, ¿no? He multiplicado, elevado aquí al cuadrado. A ver, los signos no me he confundido. Más, menos, sí, está todo bien. Y después sigo haciendo aquí cuentas. Se puede aquí simplificar, ¿no? Los números aún, los coeficientes. Puedo dividirlo ahorita todo arriba y abajo entre 4. Entonces 20 dividido entre 4 va a ser 5, ¿no? 28 dividido entre 4 va a ser 7. Y ahora este abajo 4 dividido entre 4 va a ser x algo. Ahora sí ya está bien simplificado. Tienen que recordarse, en el colegio hemos hecho simplificaciones y si no lo han hecho, bueno, aquí vamos a ir repasando todo eso. ¿Está bien? Es simplificado nada más. En el álgebra nos dan muchos ejercicios, ¿no? Simplifique la siguiente ecuación. Entonces, todo eso aquí ya tenemos que aplicar. Queda feo, ¿no? Si alguna vez ustedes van a estar trabajando, la fórmula les va a arrojar esto. Entonces, queda feo presentarla así.
Eso simplificando, haciendo cuentas, da lo mismo de lo que está aquí abajo. Fíjense, aquí está ya más bonito, más presentable. ¿Está bien? Entonces tienen que practicar. Si no hay, si no recuerdan, ahí está a la mano también YouTube, ¿no? Ponen algo de ahí atrás. Y también cuando estoy yo, cuando estamos en clase, ya me puede preguntar cómo he hecho para hacer tal número, entonces va a salir también. Pero hay muchas formas. Hay también libros de álgebra, es bien común. Para saber álgebra, lo único que hay que estudiar es el Baldor, ¿no? No sé, ahora ya han creado otros libros, pero todos, a lo que yo he visto, agarré algunos libros de mis sobrinos y todos esos libros están basados en lo que tiene el Baldor. No sé por qué no se quedan solo con el Baldor. También porque es muy denso el Baldor. Ah, esta hoja está repetida, ¿verdad? Como decía, el Baldor es bastante denso, tiene mucha, tienen exceso, ¿no? Tiene hasta métodos que ya a veces son antiguos. Ahí también a veces hay que ser, miren, sí, supongo que de ahí eso deben sacar esos libros. Lo quitan las cosas que ya no se consideran necesarias. Ya, vamos a continuar derivando. Diferentes formas de derivar. Fíjense, aquí ya no se escribe a veces. Fíjense, z es igual a esto directamente. Lo pone. Ese z depende, ¿no? Es una función. En realidad lo que lo está posando él es ese z de t. Este z depende de t. Fíjense, la fórmula, ¿qué variable está ahí? Está t, ¿no? Entonces, z de t. A veces, cuando no hay confusión, lo ponen de esa manera. Existe cálculo en varias variables que yo no creo que lo vayan a llevar, pero, a ver, voy a mencionarles un poquito, ¿no? Fíjense aquí que es una función que a cada número yo le hago corresponder. Ah, algo que les tenía que decir, ¿verdad? Les tenía que dar un ejemplo de una función que no era derivable. A ver, voy a crear aquí una página más y ahí voy a escribir. Solo para conocimiento de ustedes, porque eso, ustedes afortunadamente no van a encontrarse con ese tipo de funciones, pero los matemáticos, nosotros nos enfrentamos con ese tipo de funciones porque aparece muchas veces en la vida. No práctica, sí, práctica como tal en economía, sí, no aparece. O aparece y se puede obviar. Puedes tomar una función muy semejante para que no tengas que estudiar esas funciones que no son derivables. Pero, por ejemplo, los físicos y los matemáticos, los químicos, los que hacen ciencias y los científicos, a veces se topan y ellos sí no pueden escaparse de esas funciones, tienen que estudiarlas. Les voy a dar, a ver, recuerden esta función, voy a anotar aquí arriba. Ejemplo de una función no derivable, voy a poner esto bien. Eso es solo para las personas curiosas. Ejemplo de una función no derivable. Existen libros de matemática pura. Lo que nosotros ahorita estamos haciendo es matemática aplicada. ¿Ya? Los libros de matemática pura se dedican a demostrar estas fórmulas, no solo a hacer estas cuentas. Digamos, ¿de dónde sale esta fórmula? Los matemáticos eso hacemos. ¿De dónde sale esta fórmula? Entonces, es un trabajo, ¿no? Por atrás que hay que hacer y los matemáticos nos dedicamos a eso. Entonces, tenemos que agarrar todo nosotros. Y este tipo de funciones que no son derivables son unas funciones que nosotros estudiamos. Yo en mi tesis en particular hice mi, mi defensa de tesis en unas funciones, se llama cálculo no diferencial lo que yo hice, donde las funciones no se pueden derivar. Entonces, fíjense, recuérdense este ejemplo, la función valor absoluto. Fíjense, es casi este valor absoluto. A todo número lo convertí en positivo, ¿verdad? Y su gráfica, como era de esta función, era un triangulito hacia arriba, ¿no? Ese era el gráfico. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es una recta tangente que pasa por un punto al gráfico, ¿no? La recta tangente al gráfico que pasa por un punto. Eso es la derivada, ¿no? La pendiente de esa recta. Entonces, fíjense, en este punto, por ejemplo, donde estoy marcando ahorita con verde, existe una recta tangente a la gráfica, ¿no? Y es justamente esa recta misma.
Entonces, todos estos puntos tienen una recta tangente ahí. Pero fíjense aquí en el 0, ahí es donde hay problemas. La derivada en el 0, este es un ejemplo de una función donde esta derivada no existe. Lo voy a anotar con azul. Esta derivada no existe. No existe. ¿Ya? Si ustedes quieren, les puedo demostrar que no existe. Se hace con la fórmula, no es difícil. Esta derivada aquí no existe. Entonces, fíjense, esta es una función muy simple. Entonces puede haber una donde, en realidad, ¿saben cuáles son las funciones donde la derivada no existe? Es donde hay estos picos. Fíjense, esto, aquí se hace un pico de golpe, ¿no? Fíjense, está viniendo recto, 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 y de golpe la gráfica como que se quiebra, ¿no? A eso se llama pico. Entonces, que se quiebra y de golpe cambia de dirección. Entonces, esas son las partes donde una función no es derivable. Entonces, existen funciones, por ejemplo, bastante locas, donde en ni un punto es derivable. Entonces, imagínense, en cada punto así lo hacen un acercamiento microscópico, más que microscópico. Entonces, hay un pico ahí. Entonces, no se puede derivar. Existe ese tipo de funciones. Y son bastantes funciones así. Pero lo bueno es que, por ejemplo, ¿a qué me refiero yo que en la vida práctica podemos obviar este tipo de ejemplos? Entonces, lo que se hace en la vida práctica, bueno, este es un ejemplo bastante, que simplifica bastante las cosas. Entonces, pero igual se los voy a poner. Entonces, imagínense, ¿dónde es el problema? En el 0, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a tomar en cuenta una función que su gráfica es exactamente igual al valor absoluto, pero en el 0 yo lo voy a cambiar un poco, voy a poner una que pasa igual por el 0, pero pasa así de manera así, sin hacer ese pico, una especie de curva. Entonces esta función ya es derivable en todo punto y está bastante cerca a esta mi función original. Entonces así ya me puedo salvar de ese tipo de funciones. ¿Ya? En la vida práctica les digo, cuando las cuentas no tienen que ser exactamente precisas, podemos hacer eso. Ya, pero en la vida ya más a nivel cuántico, por ejemplo, los físicos que estudian física cuántica, en lo más pequeño es muy importante, ¿no? Este cambio puede hacer variar tus resultados de maneras impresionantes, o sea, completamente erróneos, puede darte resultados completamente erróneos, entonces por eso los matemáticos salvamos esto. Como les digo, esto lo doy más para una mente curiosa. No sé si ustedes han escuchado de Feynman. Feynman creo que era un abogado, o sea, un tipo que trabajaba de día de otra cosa y llegaba en la noche a su casa y se ponía a leer libros de matemática y encontró cosas muy interesantes, ¿no? Y demostró muchas cosas, se hizo famoso hasta ahora, ¿no? El teorema de Feynman, a ver si alguien lo pone en YouTube, hay varios documentales del teorema de Feynman. Entonces, él es un matemático aficionado, ¿no? No tiene un título que diga que es matemático, nada, él es otra cosa. Llegaba a su casa y se ponía a estudiar. Entonces, él empezaba a mandar correspondencia a los matemáticos. Al principio no le hacían caso, ¿no? Los matemáticos no hacen caso, sí están ocupados, cada quien en su vida, ¿no? Ya hubo alguien que sí agarró su correo y leyó y vio que había cosas que estaban bien, descubrimientos que había hecho y empezó, ¿no? Ahí a responderse y se dio cuenta que era alguien bastante listo. Y la sorpresa era que era un matemático aficionado. Aficionado que no era titulado, solo estudiaba en sus tiempos libres matemática. Ese es un ejemplo hay varios ejemplos así. Hay uno que justamente este tipo salió licenciado en Administración de Empresas, se llama Clark. Su apellido es Clark, no recuerdo su nombre, no recuerdo ahora su nombre, pero él igual, él salió de Administración y bueno, él dijo, ¿no? Ustedes si tuvieran una licenciatura pueden lanzarse a una maestría de cualquier cosa. La cosa es que puedan, ¿no? Entonces este tipo fue a una universidad y dijo que yo quiero hacer una maestría en matemáticas y se lanzó al éxito. Entonces, también era alguien que ya por su cuenta había estudiado solito, ¿no? Matemática.
y había avanzado. Entonces él creó una derivada que se llama la derivada de Clark. Nosotros tenemos aquí una derivada que es la derivada clásica y hasta ahora se sigue usando, es la derivada más común. Él creó otro tipo de derivada que justamente estudia estas funciones que no son derivables en este punto. Entonces, él era administrador de empresas y fue a hacer una maestría y, bueno, salió doctor, ¿no? Al final de matemática. No solo hizo la maestría, terminó la maestría, continuó su doctorado e hizo definió, ¿no? Una nueva derivada que ayudaba a estudiar este tipo de funciones que no son derivables en este punto. Y se llama la derivada de Clark. Entonces, eso por eso les digo, eso les cuento a modo de curiosidad. Tal vez hay alguien ahí que quiera estudiar así en su tiempo libre. Es la verdad un buen desafío. Las matemáticas es como cuando alguien dice, ¿no? Yo corro bastante y me gusta correr y, ¿no? Yo creo que soy mejor y entonces dice, yo corro de aquí hasta tal lugar. O bueno, puede ser algún deporte X, ¿no? Yo creo que el mejor desafío que puede tener la mente es la matemática. ¿Sí? Bueno, uno de los tantos desafíos que hay, pero la matemática es un buen desafío que uno se puede dar para aprender, ¿no? Yo soy malo en mate y quiero aprender. Yo tenía una mala condición física cuando estaba en el cole y en secundaria ya me propuse, ¿no? A hacer ejercicio, a hacer deporte y ahora me gusta hacer bastante deporte, hago ejercicio. Entonces, es así, ¿no? Porque es un desafío, porque va a ser difícil, ¿no? Porque va a haber sus partecitas ahí que te van a costar. Pero una vez que ya sepas, es bien gratificante realmente. Ahorita, por ejemplo, yo, sí, me había quedado ahí, que no sabía jugar, que nunca supe fútbol y todos me decían que era malo. Hasta ahora me hubiera quedado con eso, ¿no? No, pero ahora es bien gratificante para mí que el saber, el poder, que me inviten a jugar y todo. Entonces, es así. Esto de las matemáticas es lo mismo. O sea, saber poder explicar muchas cosas que la mayoría de la gente no entiende, incluso le da miedo, es bonito, tiene su lado gratificante. ¿Ya? A ver, eso a modo de descanso. A ver, continuaremos. Estábamos derivando esta función. Fíjense. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es de encontrar. No hay que asustarse. Fíjense, estábamos viendo funciones así, ¿no? ¿Qué era esto? Esto es un número que variaba respecto de x. Cambiaba de valor, entonces f de x cambiaba de valor. Entonces aquí es lo mismo, solo que en lugar de poner f está poniendo z y en lugar de poner x está poniendo t. Uno puede decir, ¿no? ¿Para qué hacen eso? Nos quieren confundir, que nos quieren marear, y hay estos matemáticos. No, en la vida real ustedes se van a encontrar. A veces, por ejemplo, van a estudiar varias funciones. Ustedes pueden estudiar, digamos, X puede ser el dinero. Entonces, ¿cómo está ahorita el Producto Interno del país? Entonces, pueden poner el Producto Interno, depende del dinero, ¿no? ¿Y cómo está el ingreso a cada persona? O sea, por persona, ¿cuánto de dinero que hay en Bolivia se está yendo? O sea, se está haciendo una buena distribución de la riqueza. Entonces, bueno, vamos a ver, cuando hay tantos, cada persona en promedio recibe tantos dólares. ¿Eso cómo lo vamos a calcular? En vez de eso, yo lo voy a poner, digamos, o D, ¿no? De la distribución. ¿Cuánto se está distribuyendo a cada persona? Entonces, si hay 10 millones de dólares en Bolivia, a cada persona cuánto le está llegando. Es así, ¿no? Va a ir cambiando. Eso en la vida práctica. Pueden utilizar varias funciones para estudiar. Estos ejercicios están puestos de esta manera para que ustedes se vayan acostumbrando a eso, ¿no? A diferentes tipos de notaciones. Entonces, ahora yo quiero derivar x. Esto igual, ¿no? ¿Esto qué significaba? Esto es lo mismo que decir la derivada de z en t, ¿verdad? Entonces, a ver, espera un momento, mi batería está agotándose. Ya, ahora sí continuamos. Entonces estábamos en esta función. Vamos a derivar. Entonces, tengo que usar esta fórmula de aquí. Tengo una división de funciones. Entonces los voy a empezar a nombrar. ¿Quién va a ser aquí mi f?
Mi f va a ser el que está arriba, ¿verdad? El denominador. 1 menos t al cuadrado, al cubo. Puede ser x o t, no importa, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos rápido a otra nueva notación, no tenemos que asustarnos. Es f de t. 1 más t al cuadrado. ¿Ya? Eso de hacer el cambio de notaciones es un buen ejercicio del cerebro. Una vez yo leí un libro donde decía, ¿no? Cómo mejorar tu memoria. Y decía, ¿no? En el libro, una de las recomendaciones es hacer cambios en tu modo de hablar, por ejemplo, y daba ejemplos bien chistosos. Decía, por ejemplo, a la mesa ya no lo llames mesa, llámalo otra cosa. A la puerta ya no lo llames puerta, llámalo con otro nombre. O sea, para hacer un ejercicio mental. Pero, si se dan cuenta, lo más fácil era eh, aprender un idioma, ¿no? Aprender otro idioma. A la puerta le llamo door, en inglés, por ejemplo, lo puedo cambiar. Y así lo voy a cambiar las cosas. Bueno, ese es un comentario. Ya. A ver, continuar es derivando. Vamos a derivar aquí la función f. Ya sabemos, todo lo mismo. Aquí no ha cambiado nada, solo ha cambiado la letra. Las reglas se siguen manteniendo. Entonces, la derivada de 1 va a ser 0, ¿no? Una constante. Ya el menos sale y la derivada de t al cubo es 3t al cuadrado, ¿verdad? Ahora, la derivada de g va a ser igual. 1 se vuelve 0 y t al cuadrado va a ser 4t al cubo. Fíjense, es la misma regla de derivación. Ahora sí, ¿verdad? Voy a hallar la derivada de z, la derivada de z respecto de t. Igual, aquí no hay que asustarse, ¿no? Estamos solo cambiando. Ese es un buen ejercicio, no lo olviden. Es un buen ejercicio para nuestra mente hacer algún tipo de cambio y adaptarnos rápido a ese cambio. Entonces, aquí la regla que dice. ¿Dónde está mi fórmula? Aquí está, ¿no? Primero la derivada de f por g. Entonces, aquí está. A ver, primero la derivada de f. La derivada de f había sido menos 3t al cuadrado por g. G es 1 más t al cuadrado. Digo a la cuarta. Menos, no voy a ver la fórmula porque ya me lo sé de memoria, es la g, digo f, ¿no? F menos, f es 1 menos t al cubo. Por la derivada de g, es 4t al cubo. Esto dividido entre g al cuadrado. Y g es 1 menos, digo más, t a la cuarta al cuadrado. Y ya está. ¿Ven? Ahora solo es hacer cuentas. Ahora esto entra a multiplicar aquí. Va a ser 3t al cuadrado menos 3t a la sexta. Menos aquí, a ver, este va a venir 4t al cubo más 4t a la sexta. Sí, creo que está bien. Sí. Menos más, sí, está bien. Entonces ahora es simplificar esto al cuadrado, va a ser el primero al cuadrado más el doble producto. Eso tienen que recordarse. No existen fórmulas generales que tienen que recordarse toda su vida. El doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que va a ser t a la octava. A ver, arriba se puede hacer algo. Sí, ¿verdad? Entonces aquí va a quedar t a la sexta, ¿no? Este con este se va a sumar. Y ya creo que nada más, ¿verdad? Esto va a ser t al cubo menos 3t al cuadrado. Hay que ordenarlo siempre bonito, de manera descendente. Aquí igual abajo lo voy a ordenar. Va a ser 8 al cubo más 2t a la cuarta más 1. Aquí va a estar y listo. Esto es el resultado. ¿Ven? No ha cambiado nada. ¿Ven?
tienen que adaptarse rápido a los cambios. Las reglas no cambian, a veces puede cambiar la letra, la notación. Esta es la derivada de z en t, ¿no? Hay muchas formas, ya hemos visto, de escribir eso. Otra forma era así, ¿no? De hacerlo desde z, otro desde z en t, ¿verdad? Y todo simbolizaba lo mismo. Tienen que ustedes volverse expertos en todo eso. Es como alguien que maneja autos, ¿no? Alguien que tiene un solo auto, solo su auto conoce. Cuando maneja otro auto, ya a veces va fallando, ¿no? A la hora de arranca más lento, hace jalonear el auto. Pero hay alguien que ya es experto en manejar, cualquier auto puede manejar, ¿no? Un ratito maneja, se ubica cómo está la caja, cómo está el embriague, y puede manejar tranquilamente ya cualquier auto. Uno que ya ha agarrado distintos autos, ¿no? Entonces ustedes también aquí no tienen que confundirse con las notaciones. ¿Está bien? Aquí están los ejercicios para la práctica. Ya les dije, la práctica me lo van a entregar todo de golpe, pero me lo ponen en cada sección, ¿no? Sección 1, sección 2, esto ya va a ser otra sección de prácticas. Todo me lo entregan de golpe, porque me hicieron llegar la última vez así, prácticas repetidas de aquí para allá. A la plataforma, me lo mandaron a mi WhatsApp personal, entonces estaba ahí buscando uno por uno. Al WhatsApp no recibo prácticas, por si acaso, no recibo. ¿Ya? En vano me van a mandar, a menos que haya un caso extremo así, porque por eso me puse a renegar, porque hubo un muchacho y una muchacha que me dijeron que no podían cargar y me mandaron así un screenshot que no podían cargar, no sé, por alguna razón a la plataforma. Y a ellos sí les acepté. Les dije que ya, ¿no? Que me manden. Y al día siguiente me mandaron así, chan, chan, y me mandaron unos 8. Y no sabía quién era de quién, entonces no sabía quién eran esos dos muchachos que sí no podían. Entonces uno por uno tuve que ver y encontré muchos repetidos, ¿no? Ahí había muchachos que ya habían entregado a la plataforma que también me enviaron al WhatsApp y entonces, así encontré varios. Y al final, entre ellos, pude ubicar a esos dos que no habían podido mandar a la plataforma. Entonces, por favor, toda la plataforma. Mi WhatsApp privado no, porque me voy a perder, corren el riesgo de que no los pueda revisar, tengo muchos mensajes. Entonces, ya les dije, no hacen la práctica, ponen sección 1 y toda la práctica de la primera sección que hicimos. Esta no sé qué sección es, creo que es la 2 o 3, ¿ya? Y entonces esto me lo van a ir haciendo. A ver, vamos a continuar. Aún con más reglas de derivación. ¿Está bien? Hasta aquí como que ya acabó la derivada para exponentes, suma, resta, multiplicación y división. Ahora, fíjense, nosotros vimos la composición de funciones. ¿Vale? Hicimos este tipo de funciones. Ahora, ¿cómo podemos derivar estas funciones que están compuestas? ¿Cómo vamos a derivar? Hay dos formas de derivar. Uno es hacer la composición y luego derivar. Otra es por esta fórmula. Fíjense. Tengo una función h que es la composición de dos funciones. Y fíjense. Parece complicado, pero no es complicado. Ahorita yo les voy a... En realidad la fórmula es solo esta. Lo voy a encuadrar solo la fórmula. Medio que hace asustar toda desigualdad. Fíjense, es solo eso. Aquí dice, ¿no? La derivada de g, fíjense, así se acuerdan, así se acuerda todo el mundo. La derivada de g compuesta por f de x por la derivada de lo que está ahí adentro. Así la mayoría de la gente se lo lee. La derivada de afuera por la derivada de lo que está adentro. Así. Fíjense, ¿y quién está adentro? Está f de x. A ver, vamos a ver con este ejemplo, voy a derivar de las dos formas, ¿está bien? Primero, a ver, esta que sea mi función h. Aquí lo voy a escribir, el libro no lo escribió, yo lo voy a escribir. H de x va a ser esto. Si yo quiero derivar. No, esto no lo voy a poder derivar con la composición, si se dan cuenta. Miren, ¿alguien puede hacer esto? 3x más 5 multiplicar 17 veces. Fíjense.
Pensé que iba a ser un número más pequeño, no sé, 2, 3, entonces lo hubiera elevado al cuadrado y hubiera derivado sobre él, ¿no? Como ya sabemos derivar. Pero esto, a ver, sin esa tabla, a ver, sin esa tabla, sin ver esta forma. ¿Cómo derivarían esto? ¿Cómo lo derivarían? Ya hemos visto, ¿no? Si fuera x a la 17, a fácil, ¿no? Digamos aquí 5. Ay, bueno, este 17 baja a multiplicar. Y a x lo voy a quitar, al 17x lo quito 1, ¿no? Y va a quedar ahí arriba 16, ¿no? Entonces eso ya sabemos. Pero ahora, ¿cómo derivo esa función? A ver, vean un momento, es bastante complicado. Parece 3x más 5 elevado a la 17. Uy, no, ¿qué es eso? Ya. Entonces, hicimos algunos ejercicios de composición, entonces tienen que recordarse de eso. Ahora, esto lo vamos a ver como una composición de funciones, fíjense. Ya, ustedes van a identificar fácil. ¿Cuál es el truco para identificar? ¿Qué es lo último que harían si ustedes empezarían a resolver si x fuera un número? ¿Qué es lo último que harían? Entonces, esa va a ser la función g. Y lo primero que harían es la función f. ¿Entienden? A ver, eso quisiera que me entiendan. Digamos que x es 2. Entonces, yo quiero hallar el valor de todo eso. ¿Qué es lo último que harían? No van a elevar directamente a la 17, ¿no? Primero van a multiplicar 2 por 3, luego ese 3 va a ser 6, 6 más 5, 11. 11 elevado a la 17, y lo último que van a hacer va a ser elevar a la 17. Entonces, esa es nuestra función g. Va a ser gx elevado a la 17. Tienen que hallar dos funciones que compuestas les dé esta función h, en otras palabras. Y la función f es lo que está allá adentro. ¿Ya? Por eso es que se lo llama así en la sigla cuando te memorizas, la derivada de ahí dentro. ¿Quién está dentro? Entonces, fíjense, entonces ahora voy a verificar. Bueno, voy a verificar. Verificando. Primero. Entonces, yo voy a ver. Primero, yo voy a ver qué es la composición. Hicimos este tipo de ejercicios, así que tienen que recordarse. ¿Qué era esto? Ese circulito que era F compuesto con G. Era G de F de X. ¿No? Entonces, esto, a ver, primero, puedo hacerlo de varias formas. Primero G, ¿no? G, ¿qué hace? A lo que está ahí adentro lo eleva a la 17. Entonces es F de X elevado a la 17, ¿no? Tengo que verificar que realmente eso me da H. Ahora, F de X, ¿qué es? F de X es 3X más 5 elevado a la 17. Y fíjense, justamente esto me da, esto es H de X, ¿no? ¿No? Entonces está bien. Ahora sí puedo derivar. Puedo derivar H con esta regla. Fíjense, la derivada de lo que está afuera compuesta con la que está adentro por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a hacer. Ahora sí derivo. Voy a anotar eso. Ahora podemos derivar. Ya. Y aquí está. A ver, vamos a derivar. Entonces voy a seguir la fórmula. La fórmula, yo quiero derivar h, ¿no? Entonces, ¿qué me decía la fórmula? Ni lo tengo que leer, lo puedo copiar de ahí. Es la derivada de g. Ah, bueno, antes de eso. Tengo que hallar, ¿no? ¿Qué necesito para la fórmula? Necesito la derivada de g y necesito la derivada de f. Eso primero hallaré. ¿Está bien? Así puede estar. Entonces vamos a hallar primero lo que necesitamos para la fórmula. Si se dan cuenta, siempre hacemos eso. Vemos qué necesitamos para la fórmula y eso encontramos. Entonces aquí va a ser la derivada de f. Bueno, la derivada de f primero. Va a ser, ¿cuánto es? Eso ya lo pueden ustedes derivar, está fácil, ¿no? Es 3x. No, va a ser 3, ¿no?
3 nomás. La derivada de 3x es 3, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de g va a ser 17x elevado a la 16. ¿Ya? Ya. Y ahora sí, ya, eso es lo único que necesitaba, ¿no? F, G, letra. Y eso es solo la composición. Entonces, ahora sí. Ya tengo esto. Ahora voy a hallar la derivada de h. Y eso es, según la fórmula, es la derivada de g por f de e, o sea, derivada en f de x por la derivada de lo que está ahí adentro. ¿No? Esta es la fórmula. Entonces, ahora solo una composición de funciones. La derivada también es una función. Mira, ¿qué hace esa función? A lo que está aquí adentro, lo multiplica por 17 y lo eleva a la 16. Entonces, voy a hacer 17 y f de x lo voy a elevar a la 16. Ahora por, ahí acaba, ¿no? Esa primera parte. Ahora por la derivada de f de x. La derivada de f de x es 3. ¿No? Y ahora esto lo reemplazar aquí. 17. F de x, ¿cuánto es? F de x es 3x más 5. Entonces esto va a ser 3x más 5 elevado a la 16, ¿no? Por 3. A ver, ¿esto cuánto va a ser? Bueno, tal vez voy a necesitar una calculadora. Aquí voy a hacer yo aquí aparte con una calculadora. Ustedes pueden verificar, por favor. Esto da 500. Esto ya es solo calcular. Ay, no, me estoy equivocando aquí. ¿Cuánto va a ser? 17 por 3. Va a ser 51. 51. Y aquí yo lo voy a dejar así. 3x más 5 elevado a la 16. ¿Ya? Yo lo voy a dejar ahí. Esto ya lo puedo calcular, ¿no? Esto multiplicar 16 veces. Pero se va a ver una cosa larga. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Y fíjense, he logrado derivar esta función. Aquí, a ver, creo que, no sé si me he equivocado. No, está bien. Está bien, está todo bien. Esa es la derivada. ¿Está bien? Entonces es solo seguir esta regla. Es la regla de la cadena, se llama. Porque es como que varias funciones están unidas, ¿no? Por una cadenita que sería este círculo. Hay una composición de funciones. Por eso se llama la regla de la cadena. Aquí se va a formar una cadena. A ver, un poquito más para aclarar por qué lo llama la regla de la cadena. Si yo tuviera una composición de este tipo, f, digamos, yo quisiera derivar esto, f de x compuesto por g compuesto por, a ver, vamos a poner aquí, ¿qué letra? L, ¿ya? 3 funciones. Y yo quiero hallar la derivada de esa función. Si yo quisiera hallar la derivada de esta función, esto se halla igual de la misma forma. Es L, la derivada de L, y todo lo que está aquí se lo pone ahí adentro. F de G de X. Ahora sí, la derivada de lo que está ahí adentro. Y la derivada de lo que está ahí adentro es la derivada de F compuesta en este punto, ¿no? Y por la derivada de lo que está ahí adentro. Entonces, fíjense, es como que se va saliendo, ¿no? Cada rato lo que está compuesto, lo que está uno adentro del otro, se va saliendo, ¿no? Miren, fíjense, primero he derivado respecto de L en lo que no cuenta, sin contar L, ¿no? La función sin contar L. Luego derivo respecto de G y la función de aquí adentro, pero sin contar G, o sea, solo f de x. Y al final la derivada de lo que está ahí adentro. O sea, ¿qué pasaría si fueran 4 composiciones? Es exactamente igual, ¿ya? Nada más. A ver, vamos a hacer otro. Fíjense, esto ya parece más complicado.
Y aquí hay otros problemas más. Con esto vamos a terminar. Entonces, la siguiente clase podemos hacer más ejercicios de este tipo. Tenemos un poco más de tiempo, ¿verdad? Determinar la derivada de la función. Ahora fíjense, esto ya está un poco más complicado, ¿no? Aquí hay dos pasos que tenemos que hacer. Ay, perdón, un momento. Ya, disculpen. A ver, vamos a derivar. Fíjense, esto ya es un poquito más complicado. Voy a hacerlo paso a paso, ¿está bien? Primero, lo voy a ver como una composición de funciones. Fíjense, aquí hay dos funciones. Primero, hay una función g. Recuérdense todo lo que he dicho antes. Fíjense, aquí hay una función g. Es una composición, ¿no? Que esa función g lo eleva a la quinta. ¿Ya? Y una función f. Ah, bueno, aquí está. Lo voy a poner todo en términos de z. Todo está con z, ¿no? No pasa nada. Solo cambio un poco. Z y z a la quinta, ¿no? Aquí z. Z menos 1, z más 1. Ya. Entonces, ya. Primero, vamos a verificar que esto, la composición de estos dos me da h. Lo voy a poner. Bueno, primero tengo que componer, ¿no? G compuesto con f de z. Ya les dije, ¿no? ¿Cómo reconozco esto? ¿Qué es lo último que voy a hacer a la hora de calcular si tuviera los valores de z? Lo último que voy a hacer es elevar a la quinta, ¿no? Entonces ahí reconozco cuál es la última función. Entonces esto es g en el punto f de z. Ya, entonces, ¿qué hace g? Todo lo que está ahí adentro lo eleva a la quinta, ¿no? Entonces f de z elevado a la quinta. Y ahora lo reemplazo. F de x, ¿qué hace? Es f de x es el cociente. Y esto es justamente h de z. Y listo. Entonces ahora para saber la derivada de h, yo tengo que derivar f y g. Ahora f ya sé derivar, ¿no? Entonces eso yo voy a poner, aquí aparte voy a poner, tenemos que derivar, ¿no? Cada una de esas funciones. Voy a poner una línea porque seguro me va a costar ahí un poquito, pero les dije que este va a ser un poco largo. La derivada de g no hay problema, ¿no? La derivada de g, eso va a ser 5z a la cuarta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hallo la derivada de f? Entonces, aquí justamente hemos llevado el cociente, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo la división de dos funciones? Entonces, aquí ya tengo la fórmula. Entonces, voy a llamarlas así. Fíjense, a la parte que está arriba ya lo voy a llamar. Lo voy a llamar, a ver, ¿con qué letra? FG. H ya estamos usando, ¿no? H estamos usando. L lo voy a llamar. L de Z va a ser igual a Z menos 1. ¿Ya? Y a ver, M de Z, voy a poner otra función. Va a ser Z menos más 1, ¿no? Y de aquí yo puedo ver que F de Z es igual a L de Z
dividido entre m de z. Entonces ahora yo puedo esto derivar. Ahora sí voy a encontrar la derivada de f de z. Por eso es un poco más de trabajo, pero al final es lo mismo. Entonces, como era esa fórmula, yo lo voy a escribir aquí porque yo me lo sé de memoria. Es la derivada de la primera, de la que está arriba, por la segunda sin derivar, m de z, menos, ahora este sin derivar, y el segundo derivado. ¿Ya? Y abajo viene m de z al cuadrado. ¿Ya? Fíjense la fórmula, estoy siguiendo nada más la fórmula. ¿Está bien? Ahora. Ya bueno, aquí la derivada de L de X se calcula fácilmente. Lo pueden hacer igual ustedes aparte. ¿Cuánto va a ser la derivada de L de X? Y L de Z. Esto va a ser una constante y va a ser 1 si se dan cuenta. 1 por M de Z. M de Z es Z más 1. Menos L de Z, que es Z menos 1. Por la derivada de M de Z. Y eso también va a dar 1. A ver, fíjense. La derivada de m de z. Y m de z al cuadrado, que es z más 1 al cuadrado. A ver, vamos a hacer un poco de cuentas. Arriba va a quedar z más 1 menos z menos más 1. Y ahí esto se va a ir algunos de esos. Entonces, a ver aquí. Lo vamos a dejar así como z al cuadrado. Si vemos que necesitamos elevar al cuadrado para que se vea bonito, lo vamos a hacer. Entonces arriba va a quedar esto, con esto se va y va a quedar 2 sobre z más 1 al cuadrado. Entonces, esta es la derivada de f de z. Ahora sí, ya tengo la derivada de la derivada de f, ya tengo la derivada de g. Entonces, recordemos que estábamos hallando, estábamos queriendo encontrar la derivada de h, ¿no? Y h es la composición de f con g. Y vamos a seguir la fórmula. Entonces, a ver, voy a crearme aquí otra página, voy a hacer, ¿no? Entonces estoy queriendo hallar la derivada de h. ¿No? A ver, recordemos, ¿no? H es igual a F compuesto con G. Es la derivada de H en Z va a ser igual la regla de la cadena. ¿Ya? La derivada de afuera en el punto que está dentro a Z, ¿no? No me tengo que confundir. Por la derivada de Z. Y ya he encontrado todos esos números. ¿Ya? ¿Qué hace la derivada de G? ¿Dónde está la derivada de G? La derivada de G a lo que está ahí adentro lo multiplica por 5 y la eleva a la cuarta. Entonces eso voy a hacer. Entonces aquí esto lo multiplica por 5 y lo que está ahí adentro lo eleva a la cuarta, ¿no? Voy a poner esto entre corchetes, a la cuarta. Por la derivada de G, digo de F. La derivada de F es 2 sobre Z más 1 al cuadrado. Más 1 al cuadrado. Ahora puedo reemplazar. ¿Cuánto valía F? ¿Dónde está F? F, en principio, ¿quién era F? F era Z menos 1, Z más 1. Entonces, eso lo voy a poner aquí. Z menos 1 sobre Z más 1. Hagan todo con calma y todos les va a salir bien. Esto a la cuarta. Z más 1 al cuadrado. Ya, listo. Esto les va a salir 10. ¿No? Este 2 va a multiplicar aquí por 5, va a ser 10. Esto, bueno, lo vamos a poner así. Z menos 1. La propiedad de los exponentes en la multiplicación y división se distribuye, ¿no? Arriba y abajo. Entonces aquí va a quedar Z más 1 a la cuarta. Y este también se va a venir aquí a multiplicar. Z más 1 al cuadrado.
Y aquí va a venir 10. Y no lo voy a tocar. Esto lo voy a dejar así para que se quede bonito. Fíjense, abajo se va a quedar z más 1 a la sexta, ¿no? Suma de exponentes. Y ahí termina todo. Y fíjense, esa es la derivada de h. Fíjense, es una función entre comillas, parece medio complicada, pero no es tanto, ¿no? Hemos hecho paso a paso, esto ya sabíamos, sería la derivada, entonces hemos hecho aquí todo lo que hemos aprendido durante la clase, ¿está bien? Y aquí hay una parte de ejercicios, son poquitos ejercicios que tienen que hacer. Entonces, eso ya queda para ustedes. La siguiente clase podemos hacer algunos de estos. Nos podríamos dedicar a resolver ejercicios. Esto de cálculo de derivadas es algo que toma su tiempo aprender. Entonces, háganlo con paciencia. Vamos a pasar clases el día viernes, a las 6 de la tarde. Hubo una confusión de horario, ¿verdad? Yo pensaba que tenían su webinar de 6 a 8 y entonces yo pensaba pasar de 8 a 10 y no cambiaron las cosas. Entonces el día viernes vamos a pasar clases, ¿está bien? Entonces yo aquí me despido. Chao, chao.